bien, 7 de la mañana con 34 minutos. Decíamos, a lo largo de esta semana hemos tenido diversos criterios, reflexiones, análisis, aportes de nuestros invitados en torno a lo que han sido estos 40 años de vida democrática. Estuvo el lunes Blasco Peña Padilla, ex vicepresidente de la República. El martes tuvimos a los expresidentes de la función legislativa, Guillermo Landazuri y Carrillo y Carlos Vallejo López. Ayer tuvimos al ex vicepresidente del Congreso Nacional, Franco Romero Loaiza, y la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira Burbano. Y hoy tenemos el agrado de contar en nuestra mesa de trabajo con la ex presidenta de la República, y le llamamos así, Rosalía Arteaga Serrano. Doctora, bienvenida, qué gusto. Bienvenida, presidenta. Gracias por la invitación. Gracias por la gentileza. Yo recuerdo, yo empecé en el periodismo en diciembre del año 92 en el gobierno de Durán Ballén. No recuerdo el año exactamente, pero recuerdo el día de la posesión cuando el presidente Durán Ballén nombró a Rosalía Arteaga Serrano ministra de Educación. El presidente Durán Ballén llega al salón de la presidencia de la República y le saluda como mi guagua querida. ¿Ah? Así es, sí. ¿Recuerda ese episodio? 94. Claro, mire usted. Claro, yo había llegado en el 92 también, desde Cuenca. Fue una decisión un poco complicada para mi familia, movernos todos. Porque de Cuenca a Quito. De Cuenca a Quito, sí, para ejercer las funciones como subsecretaria de Cultura. Y mi idea y la de mi familia había sido quedarme por un año nomás y luego regresarme a Cuenca a las actividades normales. Yo dictaba clases, escribía en esa época. ¿Subsecretaria de qué ministro? De Eduardo Peña. De Eduardo Peña. Claro, y después lo sucedía él porque él renunció al cargo de ministro de Educación y ahí es cuando el arquitecto Durán Ballén me nombra ministra de Educación, que además fue toda una novedad porque me tocó ser la primera mujer ministra de Educación del Ecuador en el 94. ¿Había más mujeres en el gabinete? En ese momento justo no, en ese momento justo era la única. Y antes había existido, pero muy pocas ministras en el área de bienestar social, esto, ¿no? Entonces, estamos hablando hace más de 20 años, 25 años, ¿no? Y las cosas eran diferentes. Ahora la mujer ocupa más posiciones, más puestos de responsabilidad, pero en esa época era casi una excepción. Mire usted, la primera mujer ministra de Educación en el año 94, 2 años después, Rosalía Arteaga se convierte en la primera mujer vicepresidenta de la República. ¿Por qué decidió usted aceptar la invitación de Abdalá Bucaram Ortiz para ser su compañera de fórmula en la papeleta electoral que finalmente se convirtió en el binomio ganador de esas elecciones? Así es la pregunta del millón, yo digo, ¿no? Porque evidentemente somos personalidades totalmente diferentes. Yo no lo había conocido mayormente, no había tenido relación, pero su propuesta de plan de gobierno era una propuesta buena. Y también yo había pensado si como ministra de Educación pude hacer muchas cosas en apenas 10 meses, yo fui menos de un año ministra de Educación. Yo renuncié para oponerme a una ley que se llamaba Ley de las Familias Ecuatorianas de Libertad Educativa, que era para dictar clases de religión en los colegios públicos, y yo me había opuesto porque soy defensora del laicismo. Laico, claro. Así es, creo que la religión y el Estado tienen que estar separadas. ¿Y de quién fue idea de semejante cosa? Bueno, varios había allí. Entonces, yo decido renunciar al Ministerio de Educación y para mi sorpresa empiezo a tener una serie de personas que se acercaban a mí. Estoy hablando del año 94, fines del 94, las elecciones iban a ser en el 96, y sin embargo ya varios candidatos presidenciales, por no decir todos, me pidieron que fuera su compañera de fórmula. Yo no sé si corrieron encuestas o vieron que había una gran aceptación ciudadana, porque cuando yo renuncio al Ministerio de Educación, hay algunos de mis asesores que me dicen, usted está cometiendo un suicidio político porque está oponiéndose a algo que dice la Iglesia. Yo dije, bueno, yo no tengo ninguna intención de seguir una carrera política y yo estoy actuando de acuerdo a mi conciencia. Pero la gente lo percibió así, que yo renunciaba, no porque estaba mal, de hecho era la ministra mejor evaluada del gabinete del presidente Durán Ballén en esos momentos, y no tenía por qué haber renunciado, ¿no es cierto? Nadie me estaba pidiendo la renuncia, de hecho Sixto insistió en que me quede, pero yo sentía que iba algo en contra de mis principios y no podía continuar en un cargo para el que no había sido elegida, sino designada, porque no era un cargo de elección popular. A propósito de la pregunta que le planteaba Fabricio, presidenta, ¿el acercamiento lo hace directamente Bucaram o a través de quién? Lo hace Santiago Bucaram. Yo lo recuerdo muy claramente, él era diputado
yo no lo había tratado, simplemente me pidió una audiencia. Cuando yo ya había renunciado, el presidente me dijo, espere unos días hasta que yo nombre un ministro de Estado. Yo dije, bueno, yo no tengo inconveniente en esperar unos días, fue prácticamente una semana. Durante estos días yo ya había recibido visitas como las de Ricardo Noboa Bejarano y otros que me pedían ser candidata a la vicepresidencia de la República. Y yo para que vaya con Nebot. No, Ricardo Noboa quería que vaya con él. Acuérdese que él fue candidato también. Claro, pero antes, pero después de la ruptura con el PRI. Claro, ya habían roto con los socialcristianos. Claro que sí. Enemigo de Febres Cordero. Pero yo había recibido varias propuestas de varios candidatos. No voy a enumerar todos. Usted para entonces ya tenía el movimiento Mira. No, ni siquiera lo tenía. Estaba todavía de ministra de Estado cuando Bucarán se me acerca y Santiago Bucarán me pide una audiencia y yo digo, este señor está un poco despistado porque yo ya he dejado de ser ministra y había siempre diputados que querían cargos y yo me molestaba mucho con eso, ¿no? Y para mi sorpresa me dice, mi hermano va a ser candidato por tercera vez a la presidencia de la República y él querría que usted sea su candidata a la vicepresidencia. Como usted comprenderá, yo casi me quedo súper sorprendida y le digo, no, somos como agua y aceite y yo no tengo intención de seguir en la política. Y luego usted ya había tenido participaciones electorales, usted fue concejal en su ciudad. Concejal, sí, así es, y fue para mí más que una participación política, una participación cívica. Recuerde que antes de eso yo había sido esposa del alcalde de la ciudad, yo fui probablemente la primera dama de la ciudad más joven de la historia, tenía apenas 21 años cuando me casé, y conocía, por supuesto, lo que estaba viviéndose en la municipalidad, y me parecía que era un trabajo lindísimo ser concejal. Por supuesto lo fui después de que salió el alcalde en funciones y fue una experiencia muy grata. Yo estaba en comisiones como la de Cultura, como la de Centro Histórico. ¿Militante en qué partido? Social Cristiano. Sí, yo fui propuesta por el Partido Social Cristiano. En esa época era difícil aceptar una candidatura por ese partido porque fue después de Taura. Febres Cordero no podía entrar en la ciudad de Cuenca. La gente no lo dejaba entrar. Sin embargo, a pesar de que perdieron el candidato a diputado, perdió el candidato a consejero provincial porque eran elecciones intermedias y yo gané la concejalía. Fue interesante, fue una experiencia muy linda. Luego de eso, como le digo, hubo varias conversaciones con varias personas y yo sentí que algo estaba pasando, que había la gente en las calles, me paraba a darme su solidaridad por la renuncia al Ministerio de Educación. Y entonces decidí en ese momento crear un movimiento político, porque digo, si me dedico a la política, quiero hacerlo con un movimiento propio, con algo que en lo que yo me sienta cómoda. No quiero aceptar afiliarme a ningún partido político. Y entonces se crea el movimiento Mira, Movimiento Independiente por una República Auténtica, que al comienzo fue interpretado como un movimiento de mujeres, primero por el color. Fue la primera vez que en el Ecuador se usaba el color fucsia para un partido político, y luego porque efectivamente había muchas mujeres, sobre todo maestras de diferentes partes del país, pero también muchos hombres que no tenían empacho en andar con una bandera de color fucsia en esos momentos. Estoy hablando ya del año 94, entonces se crea el movimiento y yo tomo la decisión de aceptar la candidatura con Bucarán después de una conversación en la que tengo con él, en donde se manifestó como una persona tranquila y en donde él me propone que yo maneje todo el frente social. Entonces había pensado, si hice muchas cosas en el ejercicio de funciones como ministra de Educación, había propuesto una reforma curricular que empezaba a ejecutarse, que realmente era una propuesta innovadora y que sigue siendo innovadora ahora, porque yo recuerdo que la propuesta de educación estaba basada en 4 ejes, que era educación en valores, ¿no?, de lo que tanto hablamos ahora, desarrollo del pensamiento, la famosa creatividad, de la que después de lo que yo propuse habla el famoso filósofo Steven Pinker, el filósofo de lo propositivo, de lo positivo, y él habla de la creatividad, que es eso, desarrollo del pensamiento, matemáticas elementales y lenguaje. Yo decía, con que los chicos salgan de la escuela, en ese momento de educación básica, sabiendo estas cosas, no necesitamos más, el resto viene por añadidura. ¿Bucarán le cumplió? ¿Le dio el frente social? Acuérdese usted que desde el comienzo, cuando él constituye su gabinete, nombra a su hermano como ministro de Bienestar Social, Adolfo Bucarán. Yo no estaba de acuerdo con eso, porque evidentemente es un nepotismo, pero además le encarga el frente social, es decir, desde el comienzo
rompe su ¿Y a palabra. usted qué áreas le asignó? No le asignó ninguna área. No, yo no tenía necesidad de que me asigne áreas. Acuérdense en ese tiempo me parece que en esa época había fusiones. El CONADES, ¿verdad? El Consejo Nacional de Desarrollo. Consejo Nacional de Desarrollo era, yo tenía de hecho por constitución la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo, tenía como tal la presidencia del Comité de los Nuevos Aeropuertos. De hecho, yo fui la que perfeccionó la compra de toda la zona donde está actualmente el aeropuerto, ¿no? Que se necesitaban los recursos para ello. Hubo una asignación especial del Ministerio de Finanzas para comprar esas tierras para donde está ubicado el nuevo aeropuerto. Y también en el caso de Guayaquil se perfeccionó la compra de Daular. Allí todavía no se hace el aeropuerto, pero me imagino que lo harán en algún momento. Me tocaba la presidencia de una serie de instituciones y por supuesto el derecho de suceder, ¿no? De sucesión. Esto después se ha intentado tergiversar diciendo que no había en la Constitución, no había ningún vacío constitucional. Un vacío se da cuando no está legislado, pero allí la Constitución lo decía claramente. Lo que pasa es que en la última compilación a alguien, seguramente con fines no honestos, se le ocurre quitar eso, pero no por decisión ni de los legisladores ni decisión del pueblo ecuatoriano en un plebiscito. Así es que no existió vacío constitucional y es más, tampoco en la Constitución existía la figura de un presidente interino. Cuando cae y de eso lo hemos dicho un montón de veces en este espacio, le cuento, cuando cae Bucaram, ustedes estaban totalmente distanciados. Estábamos muy distanciados, sí. Yo me había opuesto, entre otras cosas, a la pena de muerte. Acuérdese que él, en medio de sus improntos, sacaba y decía, voy a proponer la pena de muerte. Sí, y yo había hecho mi tesis doctoral para obtener el doctorado en Derecho, una tesis que se llama Consideraciones sobre la pena de muerte y su no aplicación en la legislación ecuatoriana, y en esa tesis yo sostenía claramente mi posición anti pena de muerte, pero también había tenido otras situaciones, cuando fue a Perú, por ejemplo, y dijo que había que perdonarnos mutuamente, lo dijo a Fujimori, y yo le dije, bueno, ¿y de qué tiene que pedir perdón el Ecuador? Eso fue muy mal visto. Desafortunada. Claro, totalmente desafortunada. Y me había opuesto yo. Inclusive, ocurre esa declaración después de la guerra del CENEPA. Había manifestado eso. Y yo recuerdo que ni Fuerzas Armadas dijo nada, General Moncayo no dijo nada en ese momento, y yo fui la única que lo dije. Luego me había opuesto al alza del gas, que la consideraba una medida totalmente antipopular, y que es la que dispara la caída de Bucaram, ¿no? Me había opuesto a una serie de situaciones que se estaban dando, al maltrato a las mujeres. Digo que Bucaram rompió inclusive la estética del poder. Eso lo digo en el libro La Presidenta, el secuestro de una protesta, que a propósito lo estoy rehaciendo, porque hay muchos jóvenes que quieren leer ese libro y me lo piden frecuentemente, y pues realmente ya prácticamente está agotado. Ese mes de febrero de 1997. 5, 6 y 7 de febrero con Tertulio. ¿Cómo lo vive Rosalía Arteaga, las últimas horas del gobierno de muy compleja la situación. Yo lo cuento todo en aquel libro, ¿no? Hay que leerlo nada más para saber cómo lo vivía con intranquilidad. Yo tenía hijos muy pequeños, sabía que había amenazas contra ellos, inclusive yo recibí de parte de mi propia escolta el consejo de que mis hijos salgan con sus mochilas a clases, digamos al recreo, porque había la posibilidad de que se les coloque droga en las mochilas de mis hijos pequeños, imagínese usted, para que estalle un escándalo que los hijos de la vicepresidenta están en esa situación. Mis hijos me hicieron caso, andaban los pobres con su mochila, inclusive en el recreo. Era una situación bien complicada, habían colocado micrófonos en todo lado, sabía que había un espionaje total, de que mi seguridad personal estaba en juego. Y por otro lado sentía que la población nunca estuvo en contra mía. De hecho, si usted revisa las encuestas de Sedatos, en ese momento mi popularidad era muy alta. Es decir, el pueblo ecuatoriano el problema no era usted, no era conmigo. A mí no me podían decir ni loca ni corrupta, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Pero usted también está consciente, más allá de eso, yo cubrí esos episodios del año 97, ¿está consciente que la decisión del Congreso fue inconstitucional? Totalmente. La destitución de Bucaram y luego el no haber respetado la sucesión presidencial. Pero yo parto sobre lo primero, porque puede ser impopular lo que digo, pero es una posición que yo la he manejado desde siempre y la he expresado en estos micrófonos. Así es. Yo estuve presente en la sesión del Congreso Nacional cuando declararon la incapacidad mental del presidente de la República para gobernar mediante una resolución con mayoría simple. Usted ha tenido
aquí en los micrófonos al señor Romero, por ejemplo. Ayer ¿no? estuvo acá. Sí, Él dijo algo que me pareció desafortunado y desatinado. Dijo que usted no estaba preparada para gobernar. Imagínese usted, y yo diría que el señor es mentiroso. Mentiroso porque inclusive él fue una de las personas que se ofrecía a trabajar por mí en el Congreso. Dijo que y se lo digo, amigo, que él le recibió en su oficina no, cuando amigo, él era vicepresidente amigo del Congreso. amigo Esas fueron no. sus palabras, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la amistad, es simplemente un hecho que tiene que darse porque así está establecido, porque así lo manda el protocolo. Ajá. Pero a él le interesaba quedarse como presidente del Congreso, pues, y así se quedó de presidente del Congreso. Él fue el que le puso la banda al señor Alarcón. Claro. Así es que no venga a decir mentiras aquí, porque allí están las fotografías y allí están las situaciones jurídicas que se vieron esos días. ¿Por qué Rosalía Arteaga no logra? A ver, Franco Romero ayer dijo algunas cosas acá, y nosotros hemos señalado en estos días y a lo largo del tiempo, era una asamblea con un predominio absoluto de los hombres. Nosotros tenemos la tesis y creemos que la decisión del Congreso de la época fue una decisión totalmente machista. Así es. El no haber promovido que una mujer llegue a la presidencia de la República y diseñado un mecanismo de sucesión presidencial que no existía en el ordenamiento jurídico, que era el interinazgo. Pero usted trató de cabildear, trató de hablar con la clase política. No, yo no traté de cabildear, ellos trataron de cabildear. ¿Con usted? Conmigo y con los asesores de la época. Le buscaron ellos. Me buscaron ellos para pedirme plata y cargos. Por favor, usted que ha estado... Le dan la presidencia, pero a cambio de... Así es. Usted que ha estado cubriendo esos hechos, sí. Revise el gabinete, el primer gabinete de Alarcón, revíselo y vea cuántos diputados estaban de ministros después. Empezando por Wilson Merino, que era su coidiario, que fue secretario de la Administración Pública, por mencionar. No solamente eso, pero allí usted encontrará a Raúl Vaca, César Verdúa, diputado, Raúl Vaca Carbo, el ministro de Obras Públicas, que ni me acuerdo quién era, un diputado de la Amazonía. Estuardo Hidalgo Bifarini, así es, diputado de Napo. Pero pasó a ministro de Obras Públicas. Vaya nomás viendo usted. O sea, para que se dé cuenta de que allí hubo toma y daca. Estuardo fue diputado, me acuerdo. Votan por Alarcón. Ajá. Y allí estaban los ministros de Estado. Eso es una vergüenza, una vergüenza. Ajá. Mire, yo no tenía diputados en el Congreso Nacional, porque ninguno de los afiliados del MIRA, ¿no? De los miembros del MIRA, fue candidato siquiera. No fueron candidatos, todos fueron del PRE. No les incluyeron en las listas. Sí, y además yo no tenía interés. Acuérdese que yo llego por educación. Yo llego por la política social, realmente no tenía interés en que haya una serie de personas del MIRA en el Congreso Nacional. Por otro lado, o sea, yo pude haberme mantenido de presidenta y eso es clarísimo. ¿Cómo, pero? En ese contexto, en esa coyuntura, en ese contexto, ¿cómo? Comprando a los diputados. Ajá. Yo no tenía dinero, pero había banqueros que me ofrecían el dinero. Esa era una forma. La segunda forma era, el ingeniero Febres Cordero me llamó a mi teléfono. Eso está todo en el libro. A veces nos olvidamos de las cosas. Y claro, han pasado más de 20 años. El ingeniero Febres Cordero me llamó al teléfono y me dijo, señora, porque él en los momentos en que trataba de imponer, me decía señora. Después, al final de sus días, me llamaba presidenta y ustedes pueden ver grabaciones en las que él frecuentemente me dice presidenta de la República, pero en ese momento me decía señora y yo ingeniero, por supuesto, ¿no? Me dice, si es que usted nombra como ministros a las personas que yo le digo, usted tiene mis votos en el Congreso. Y yo le digo, ingeniero, yo no soy florero de nadie. Me colgó el teléfono a la en ese momento vicepresidenta de la República. Al estilo de Febres Cordero. Sí, y inmediatamente sale a los medios de comunicación a decir textualmente lo que le voy a decir. A esa señora que se ha sentado en el Palacio de Gobierno hay que sacarle, señores, de la oreja, ¿no? Imagínese usted, eso lo habría dicho de un hombre. No, allí hay un machismo también evidente, ¿no es cierto? Hay machismo en Fuerzas Armadas, que no les interesaba que una mujer estuviera al frente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Los porque medios es el de comunicación cómo se portaron con ustedes entonces? Personajes como Oquendo y Ehlers salieron a hablar sobre mí. Bien mal. Lo único que podían decir de mí, según ellos, es que soy ambiciosa.
No puedo Era creerlo. lo único. Yo no Pero yo sabía le digo, con nombres y apellidos, Oquendo Yellers, Sí, es no que eran ambiciosa. telemasones. Lo único que me decían es ambiciosa. No podían decirme ni loca ni corrupta, ambiciosa. Y yo le decía, sí, señores, ambiciono servir a mi país, ambiciono, aspiro. No se puede decir que la vicepresidenta de la República, que entiendo yo debía suceder al presidente ante la ausencia, sea una persona ambiciosa. Bueno, Ay, ahí tiene esta el semana- rol nefasto de ciertos personajes Y periodistas al frente también. de medios de comunicación. Interesante esto que Sí, me acaba de decir, doctora. es verdad, Oiga, es verdad. presidenta, usted estuvo esta semana en la asamblea, nosotros Sí. le abordamos y usted nos dijo, empezó con una frase que a mí me quedó. Y usted dijo, yo llego acá a la asamblea con sentimientos encontrados, dijo. Digamos, vinculando todo eso, Así esa es. lectura a todo el relato que usted nos acaba de hacer. Finalmente fueron los partidos políticos que años después, hoy sobre todo, están reconociéndole a usted el haber sido la primera presidenta mujer de la República. Y los social Porque de hecho lo fui. Se ha colocado su retrato en el Salón Amarillo, se ha colocado su retrato también en el Salón de los Presidentes en Guayaquil. ¿Cómo entender eso? ¿Qué reflexión pasado le tantos nace, años. presidenta? Mire, yo no puedo olvidar lo que ocurrió. Ujú. Sería mentiroso decirlo. La situación dada por los congresistas de la época, por quienes ejercían las altas funciones del Estado, que no me permitieron mantenerme, porque sí asumí como presidenta, eso es claro. Y yo asumo como presidenta el 6 de febrero, y quienes lo dan a conocer son los militares. Yo no lo doy a conocer todavía, asumo, firmo el decreto y son los militares, el comando conjunto, los que dan a conocer en una rueda de prensa que yo he asumido la presidencia de la República. Vaya a ver por ahí eso. Luego después, cuando Bucaram se fuga, porque se fuga a Panamá, desde la escalerilla de la avioneta en la que se fuga, dice, encargo el poder a la vicepresidenta de la República, por primera vez, porque siempre él lo había evadido. Y finalmente el propio Congreso retrocede en su primera decisión de nombrar a Alarcón, vuelve a Alarcón como presidente Pues del sí. Congreso y me encarga el poder a mí. usted el poder Me por encarga 2 el días. poder. Así es, sí. Me encarga el Y poder. usted nombró a Gil Barragán Romero, nombró a Cecilia Calderón de Castro y alguien más que no me acuerdo el nombre. Bueno, estaban Tuvo tres autoridades. me nombró algunas usted. personas, Claro. Nelson Robelli, Nelson Robelli. como Usted- secretario sí, sí, general sí, de la sí. Me administración, acuerdo, me José acuerdo. Augusto Briones como secretario privado de la Bueno. presidencia. El actual secretario, claro. Sí, yo lo mire, conozco desde esa época. Mire, el mundo da las vueltas tanto, ¿no? Qué bárbaro. Y la verdad es que sí, yo nombro autoridades, pero además emito algunos decretos. Y los decretos son publicados en el registro oficial. Así es que a mí no me vengan a decir que no he ejercido el poder, porque inclusive mis decretos después, durante el gobierno de Alarcón, fueron publicados en el registro oficial. Allí hay una clarísima demostración de ejercicio de poder. Luego, yo pude haberme quedado como presidenta si aceptaba también lo que me proponían algunas personas de Fuerzas Armadas, mandos medios, que me decían, no, lo que está haciendo los generales no es lo correcto, ellos han pactado con el Congreso, nosotros les respaldamos a usted y estamos seguros que el grueso de Fuerzas Armadas les respalda. Entonces yo podía haberme, porque me decían que quería que asume con plenos poderes, ¿no? Disolviendo Congreso. Ajá. Y entonces yo no habría sido solo la primera mujer presidenta del Ecuador, sino la primera dictadora. Oiga, presidente, usted ha dicho hoy una serie de cosas que relatan Están escritas, episodios están de la escritas. historia que mucha gente no los conoce porque cree que, y como te decía el otro día en tu programa, Carol Murillo, que la política es lo que sale en la foto, pero atrás de la foto, Hay atrás muchas del cosas. escenario hay muchas cosas. Y la democracia... me parece a mí que no termina de radicar finalmente en el pueblo, No. sino que se encierra entre 4 paredes. Y usted No, lo ha eso no es relatado a la democracia. perfección el día de hoy. Eso no Los es democracia. banqueros, los militares, las élites políticas, tomando decisiones, viendo a quién ponen y a quién sacan, Así el es. pueblo utilizado las cámaras como de la títeres producción, en la calle, ¿no? Las cámaras de la producción medios de tenían comunicación, sí. querían que yo me reúna con Alarcón, en fin, hubo de todo allí, hubo de todo el mundo metía cuchara, yo me reuní también con la conferencia episcopal, o sea, todo esto está relatado, por eso es que estoy reescribiendo el libro, no porque estoy poniendo cosas diferentes, sino porque ese libro, vea usted, y usted lo recordará también, fue robado de la computadora. Yo me quedé unos meses más como vicepresidenta de la República, Sí. precisamente Hasta que renunció finalmente. Sí, porque hubo una alerta de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de que Fujimori estaba por invadir nuevamente el Ecuador. Nosotros habíamos tenido la guerra del CNP en el Leslie 95. Alexander era embajador en ese tiempo. Sí, pero yo recibí una llamada del Departamento de Estado. Ya. Y aparte de eso, también había recibido alertas de los destacamentos ecuatorianos en la provincia del Oro que me decían, están a metros, ¿no? Nos van a invadir.
Entonces, por eso, y además, una visita que me hace el general Moncayo, acompañado de todo el comando conjunto, ya después de la posesión de Alarcón, y me dicen, por favor, le pedimos un sacrificio más, manténgase como vicepresidenta por un tiempo, porque si no esto va a ser el caos, y vamos a perder otra vez, y las palabras de Moncayo fueron, le pido que se sacrifique una vez más. Y yo me sacrifico una vez más y me quedo en una situación incomodísima con Alarcón. Durante ese tiempo yo escribo un libro, y ese libro es robado de la computadora de la vicepresidencia de la República. Habrá que ver quién robó, pero llegó a manos del diario Hoy. Y Benjamín Ortiz, quien era el director del diario Hoy, me llama al teléfono en mi despacho, ya de vicepresidenta nuevamente, y me dice, quiero contarle que mañana va a salir un resumen de su libro. Y yo digo, ¿de qué libro? Porque yo soy autora de varios libros. Me dice, del libro que está escribiendo. Digo, oigo bien, director, del libro que estoy escribiendo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo ustedes lo pusieron? Claro, se reservaron el derecho de la fuente, ¿no? Que eso también sirve para ocultar una serie de cosas. Y al día siguiente salió un resumen de mi libro, con otro título. Bárbaro. Porque el libro se llama La Presidenta, el secuestro de una protesta. Pero mi entonces marido, el que fue alcalde de Cuenca, me había hecho un poema que se llamaba La Luciérnaga y los sapos. Imaginará quién era la luciérnaga y quiénes eran los sapos. Y entonces ellos confunden y ponen La Luciérnaga y los sapos como título del libro y lo empiezan a publicar. Entonces yo digo, no puedo esperar a publicar más tiempo mi libro, y lo saco sin mayores correcciones gramaticales, de estilo, ortográficas y de todo. Y el libro entonces sale, se venden 30,000 libros en un mes. La editorial Edino se habrá beneficiado de esas ventas, pero es la primera vez que un libro se vende tanto en el Ecuador, y yo creo que la única vez, porque tampoco después se han dado. Bueno, tal vez mi libro Jerónimo se está vendiendo más ahora, pero en esa época, sí, el dedicado a mi hijo. Y bueno, se ha vendido mucho el que escribió mi papá sobre mí. Hay un libro que mi padre, una persona que tiene más de 80 años, decide publicar, Rosalía, apuntes para su biografía, porque mi papá, no es común que los padres escriban sobre los hijos, no, más bien es al contrario, pero mi padre escribe un libro sobre mí, un libro sentimental, por supuesto, afectivo, porque es mi padre, en donde se demuestra el amor que me tiene, pero también cuenta algunas de las cosas que ocurrieron, ¿no? Entonces, qué interesante es eso, pero siento que yo tengo que revisar ese libro. De hecho, lo estoy revisando, me está ayudando mi querido amigo Fausto Jaramillo, que estuvo conmigo en esos momentos, ¿no? También estuvo otro periodista que ustedes seguramente querían mucho, también Iván Oña. Iván Oña, ¿no? Ya fallecido. Iván Oña, fallecido, amigo, pero él amigo. estuvo conmigo sufriendo, o estuvo el embajador Manuel Granizo, gente que sufría tremendamente con las injusticias que se estaban dando y que después me acompañaron durante esos meses posteriores. Qué relato, qué relato de Rosalía Arteaga. Voy a hacer una última pregunta. Sí. Y se nos fue el tiempo así. ¿Usted en el 79 votó por Roldós? No, yo voté por Sixto Durán Ballén, pero conocí y hice amistad con Roldós, porque él visitaba con frecuencia Cuenca, y él y Marta Bucarán. Debo decir que yo tuve amistad con Marta Bucarán, no voté por él, porque yo ya me había vinculado a la campaña de Sixto Durán Ballén. Yo voté las 3 veces por Sixto Durán Ballén, y realmente había un aprecio mutuo de parte del presidente, y en mi caso, efectivamente me llamaba la guagua porque me conoció muy jovencita, sí, pues. apenas graduada del colegio con 17 años, y me vinculé a su campaña porque me gustaba lo que él decía, su mesura, su tranquilidad y su honestidad también. Los pasajes de la historia relatados pues desde la experiencia propia vivida por Rosalía Arteaga Serrano. La historia dice que la crisis política de este país de una década empezó en el año 97. Tuvimos varios presidentes y esta es una posición, lo digo delante de Rosalía Arteaga, pero a la audiencia le consta que lo hemos dicho a lo largo del tiempo. La decisión adoptada por el Congreso Nacional entre el 5 y el 7 de febrero del año 97 fue totalmente inconstitucional, y eso lo he dicho a lo largo del tiempo. No lo digo ahora porque está nuestra invitada, ni mucho menos. A la audiencia le consta cuál ha sido la posición, porque además quien les habla, siendo mucho más joven, con menos experiencia, y más flaquito, más flaquito, me acuerdo de usted. ¿Se acuerda? No me lo recuerde. No le toquen ese vals. Es una fibra muy fina. Doctora, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, muy gentiles muy también. Honrados, Gracias. por la gentileza. Rosalía Arteaga Serrano aquí en La Primera Hora, 8 de la mañana con 1 minuto.